Mi padre se ganó la lotería y me echó de casa. Ya no necesito de tu sucio dinero, lárgate. Pero cuando vi el boleto de lotería me reí a carcajadas, porque el billete estaba. Me llamo Marcelo, tengo 28 años, y hasta hace poco vivía con mis padres, Luis y Claudia, en una casa modesta en un barrio tranquilo de la ciudad. No siempre fue así, claro. Hubo un tiempo en que éramos una familia unida, de esas que se sientan a comer juntos y se ríen de cualquier tontería. Pero la vida da giros inesperados, y lo que empezó como un gesto de amor y responsabilidad de mi parte terminó convirtiéndose en una pesadilla que nunca vi venir. Todo comenzó cuando mis padres perdieron sus trabajos. Mi papá, Luis, trabajaba como mecánico en un taller que cerró por la crisis económica. Mi mamá, Claudia, era recepcionista en una pequeña empresa que también quebró. De un día para otro, se quedaron sin ingresos, sin ahorros y, lo peor, sin una pensión que lo respaldara. Yo, que en ese entonces tenía un trabajo estable como asistente contable en una empresa mediana, me convertí en el único sostén de la casa. No me quejé. Era mi familia, y sentía que era mi deber ayudarlos. Además, al principio, todo parecía ir bien. Pagaba el alquiler, las facturas de luz, agua, internet, comida, todo. Incluso me aseguraba de que no les faltara nada, desde el café que tanto le gustaba a mi mamá hasta las pastillas para la presión de mi papá. Ellos me lo agradecían, claro. Mi mamá me abrazaba y me decía que era un ángel caído del cielo. Mi papá, más reservado, me daba palmadas en la espalda y murmuraba un gracias, hijo. Yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Que era lo que cualquier hijo haría por sus padres. Pero las cosas empezaron a cambiar poco a poco, casi sin que me diera cuenta. Todo comenzó cuando me ascendieron en el trabajo. Me dieron un puesto de analista contable, con un aumento de sueldo que, aunque no era una fortuna, me permitía vivir con un poco más de holgura. Una noche, durante la cena, se lo conté a mis padres, emocionado. Pensé que se alegrarían por mí, que celebraríamos juntos ese pequeño logro. Pero no fue así. Mi mamá sonrió, pero fue una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Mi papá, por su parte, apenas levantó la mirada del plato y dijo algo como, «Qué bueno, Marcelo, a ver cuánto te dura». Fue un comentario raro, pero no le di importancia. Pensé que estaba cansado o de mal humor. Con el tiempo, esas actitudes se volvieron más frecuentes. Cada vez que mencionaba algo positivo sobre mi trabajo, un bono, un proyecto nuevo, un cumplido de mi jefe, sentía que el ambiente en la casa se volvía más pesado. Mi papá empezó a hacer comentarios sarcásticos, como, «Mira al señor importante, ahora sí que nos va a mirar por encima del hombro». Mi mamá, aunque no decía mucho, asentía o se quedaba callada, como si estuviera de acuerdo. Yo no entendía qué estaba pasando. ¿No se suponía que deberían estar felices por mí? Yo no estaba presumiendo, solo compartía mi vida con ellos, como siempre lo había hecho. La relación se fue enfriando. Ya no había charlas largas en la sala ni risas compartidas. Cuando llegaba a casa después del trabajo, los encontraba viendo televisión en silencio o encerrados en su cuarto. Si intentaba hablarles, me respondían con monosílabos o con frases cortantes. «Estoy cansado, Marcelo, déjame en paz», decía mi papá. Mi mamá, por su parte, siempre tenía una excusa, «Ahora no, estoy ocupada». ¿Pero ocupada con qué? No trabajaban, no salían de casa, no tenían responsabilidades más allá de las tareas básicas del hogar, que, por cierto, yo también ayudaba a cubrir cuando llegaba agotado del trabajo. Lo que más me dolía era sentir que me trataban como si fuera un extraño. Como si mi presencia en la casa fuera una molestia. Intenté hablar con ellos un par de veces, preguntarles si algo estaba mal, si había hecho algo que los molestara. Pero siempre me decían lo mismo, «No pasa nada, Marcelo, estás exagerando». Y yo, como tonto, me lo creía. Quería creer que todo estaba bien, que solo era una etapa, que pronto volveríamos a ser la familia de antes. Pero entonces empezó lo del dinero. Siempre he sido organizado con mis finanzas. No soy de los que gastan sin control, y aunque mi sueldo no era una fortuna, me alcanzaba para cubrir las cuentas de la casa y ahorrar un poco. Guardaba algo de efectivo en una cajita en mi mesita de noche, no mucho, unos billetes y monedas sueltas para gastos pequeños, como el transporte o una salida ocasional con amigos.
Un día, noté que faltaban un par de billetes de 20. No le di importancia. Pensé que quizás los había gastado y no lo recordaba. Pero luego volvió a pasar. Una semana después, faltaban 50 pesos. Y luego, 100. Empecé a preocuparme. Al principio, no quería sospechar de mis padres. Me sentía culpable solo de pensarlo. Ellos eran mis padres, ¿cómo iba a imaginar que me estaban robando? Pero las cantidades seguían aumentando, y no era lógico. Nadie más entraba a mi cuarto, y yo siempre cerraba la puerta cuando salía al trabajo. Decidí hacer una prueba, conté exactamente cuánto dinero había en la cajita antes de irme a trabajar y lo revisé al volver. Ese día, faltaban 200 pesos. Mi corazón se apretó. No podía seguir ignorándolo. Una noche, después de la cena, reuní el valor para preguntarles. No quería sonar acusador, así que traté de ser lo más cuidadoso posible. Oigan, ¿alguno de ustedes ha tomado dinero de mi cajita? No estoy diciendo que lo hicieron a propósito, pero he notado que me falta efectivo. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire se volvía denso. Mi papá me miró con los ojos entrecerrados, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué estás insinuando, Marcelo, que somos ladrones? Mi mamá se puso de pie, dramática, y se llevó una mano al pecho. ¿Cómo te atreves a decir algo así, nosotros, que te hemos dado todo? Me quedé helado. Intenté explicar que no los estaba acusando, que solo quería entender qué estaba pasando, pero no me dejaron hablar. Mi papá levantó la voz: eres un desagradecido, vives en nuestra casa, comes nuestra comida, y ahora nos llamas ladrones. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que no podía creer que su propio hijo pensara tan mal de ellos. Fue como si hubieran ensayado la escena. Me sentí tan mal que terminé disculpándome, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Después de eso, decidí no guardar más dinero en la cajita. Empecé a llevar el efectivo conmigo o lo dejaba en una cuenta bancaria. No quería más conflictos, pero la desconfianza ya se había instalado en mí. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a darme cuenta de que mis padres no eran las personas que yo creía. Unos meses después, vi algo que me dio una pista de lo que estaba pasando. Una tarde, al volver del trabajo, pasé por la tienda de la esquina para comprar algo de comer. Ahí estaba mi papá, en el mostrador, comprando boletos de lotería. No uno ni dos, sino un puñado. Los tenía en la mano, revisándolos con una sonrisa que no le había visto en meses. Me quedé parado en la puerta, observándolo. ¿De dónde había sacado el dinero para comprar tantos boletos? En ese momento, todo encajó. El dinero que se me perdía, las actitudes extrañas, los comentarios sarcásticos. Mi papá se había vuelto adicto a los juegos de azar. No dije nada. No quería otro enfrentamiento. Pero en mi cabeza, todo tenía sentido. Él estaba usando mi dinero para alimentar su obsesión con la lotería. Me sentí traicionado, pero también impotente. ¿Qué podía hacer? ¿Echarlos de la casa que yo mismo pagaba? ¿Dejar de ayudarlos y verlos caer en la miseria? A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Todavía los quería, o al menos quería aferrarme a la idea de que podíamos volver a ser una familia. Pasaron las semanas, y la situación en casa no mejoró. Mi papá seguía con su actitud fría y distante, mi mamá apenas me hablaba, y yo me sentía cada vez más como un intruso en mi propio hogar. Trabajaba todo el día, pagaba todas las cuentas, y aún así, sentía que no era suficiente para ellos. Que nunca lo sería. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era un viernes por la noche. Había tenido un día agotador en la oficina, y lo único que quería era llegar a casa, comer algo y descansar. Pero cuando abrí la puerta, escuché un grito que me hizo detener en seco. Era mi papá, Luis, gritando de alegría como si hubiera ganado un campeonato mundial. Corrí a la sala y lo vi abrazando a mi mamá, los dos riendo y saltando como si fueran niños. Lo logré, Claudia, lo logré, gritaba él. Mi mamá lo abrazaba, con lágrimas en los ojos, diciendo, ya no vamos a ser unos mantenidos, se acabó. Me quedé parado en la entrada, sin entender nada. ¿Qué pasa?, pregunté, confundido. Mi papá se giró hacia mí,
y por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Pero no había calidez en su mirada, solo una mezcla de triunfo y desprecio. Me gané la lotería, Marcelo, dijo, levantando un boleto en la mano. Me gané la lotería, ya no necesitamos que nos mantengas, que nos humilles con tu dinero. Quedé en shock. No por lo de la lotería, sino por sus palabras. ¿Humillarlos? ¿Eso era lo que pensaban de mí? Intenté responder, explicar que nunca había sido mi intención hacerlos sentir así, que todo lo que hacía era para ayudarlos. Pero no me dejó hablar. Ya no necesito de tu sucio dinero, lárgate de mi casa, gritó, señalando la puerta. Mi mamá, en lugar de defenderme, asintió y se puso de su lado. Es lo mejor, Marcelo. Ya no te necesitamos. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo lo que había hecho por ellos, todo el esfuerzo, los sacrificios, ¿y esto era lo que recibía? Mi papá no esperó mi respuesta. Subió las escaleras como un torbellino, entró a mi cuarto y empezó a sacar mi ropa, mis cosas, todo. Lo tiraba al pasillo, gritando, vete, no queremos nada tuyo aquí. Me quedé en la sala, paralizado, mientras mi mamá me miraba con una mezcla de culpa y determinación. No sabía qué hacer. Me sentía traicionado, humillado, pero también furioso. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el boleto de lotería que mi papá había dejado sobre la mesa. Lo tomé, más por curiosidad que por otra cosa. Y entonces, lo vi. No pude evitarlo. Empecé a reírme. Primero fue una risita baja, pero pronto se convirtió en una carcajada que no podía controlar. Mi mamá me miró, confundida. ¿Qué te pasa, Marcelo? ¿Por qué te ríes? Mi papá bajó las escaleras, todavía con una de mis camisas en la mano, y me miró como si estuviera loco. ¿Qué es tan gracioso?, gruñó. Seguí riendo, sosteniendo el boleto en la mano. Papá, este boleto, está vencido, dije, entre carcajadas. Ni siquiera te fijaste en la fecha. Es del año pasado, pero el último número está manipulado para que parezca auténtico. El rostro de mi papá palideció. Agarró el boleto de mi mano, lo revisó una y otra vez, como si pudiera cambiar la realidad con solo mirarlo. Mi mamá se acercó, preocupada, y cuando vio la fecha, se tapó la boca y empezó a llorar. No puede ser, murmuraba. Mi papá, por su parte, se tambaleó y tuvo que sentarse. Parecía que iba a desmayarse. Yo no podía parar de reír. No era solo por el boleto, sino por lo absurdo de todo. Por la ironía. Ellos me habían echado de la casa, me habían tratado como basura, todo porque creían que eran ricos. Y ahora, ahí estaban, enfrentando la verdad, no tenían nada. Absolutamente nada. Bueno, dije, todavía riendo, como ya no me quieren aquí, me voy. A partir de ahora, ustedes paguen sus cuentas. Me di la vuelta y empecé a recoger mis cosas, que mi papá había tirado al pasillo. Ellos, de repente, cambiaron de actitud. Mi mamá se acercó, suplicando, no, Marcelo, no te vayas, por favor. Nos equivocamos. Mi papá, con la voz temblorosa, añadió, hijo, quédate. No sabemos qué hacer sin ti. Pero yo ya no los escuchaba. Estaba harto. Harto de sus envidias, de sus mentiras, de sus robos. Ustedes me humillaron, les dije, mirándolos a los ojos. Me echaron como si fuera un perro, tiraron mis cosas a la calle. Ahora, arréglenselas solos. Agarré mis maletas, salí de la casa y no miré atrás, aunque sus súplicas resonaban en mis oídos. Esa noche me quedé en casa de un amigo, Javier, que me recibió sin hacer preguntas. Al día siguiente, encontré un departamento pequeño, justo para mí. No era lujoso, pero era mío. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Empecé a ahorrar, a enfocarme en mi trabajo, en mi vida. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, sentía una especie de justicia. Mis padres habían cosechado lo que sembraron. Los primeros días fueron raros. Estaba acostumbrado al ruido de la tele de mis padres, a sus voces discutiendo por tonterías, al olor del café de mi mamá por las mañanas. En mi nuevo departamento,
todo era silencio. Al principio, me costó dormir. Me quedaba mirando el techo, pensando en ellos. ¿Estarían bien? ¿Se habrían dado cuenta de lo que habían perdido? Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, me recordaba a mí mismo lo que habían hecho. Me habían tratado como un extraño, me habían robado, me habían echado. No merecían que me preocupara por ellos. En el trabajo, las cosas iban bien. Mi jefe, el señor Ramírez, me había tomado cariño porque siempre llegaba temprano y terminaba mis reportes antes de lo esperado. Un día, me llamó a su oficina y me dijo que estaban considerando ascenderme otra vez, esta vez a coordinador del equipo contable. Marcelo, tú tienes madera para liderar, me dijo, con una sonrisa. Sigue así, y en un par de años podrías estar manejando tu propio departamento. No supe qué decir. Solo sonreí y le di las gracias, pero por dentro estaba gritando de emoción. Por primera vez, sentí que mi esfuerzo valía la pena, que alguien lo reconocía. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Eran mis padres. Al principio, los ignoré. No quería escuchar sus excusas ni sus súplicas. Pero las llamadas eran constantes, día y noche. Dejaban mensajes de voz que al principio no escuché, pero un día, por curiosidad, abrí uno. Era mi mamá, con la voz temblorosa: Marcelo, hijo, por favor, contéstame. Nos equivocamos, lo sabemos. No podemos con las cuentas, no tenemos a nadie más. Por favor, vuelve. Luego, otro mensaje, esta vez de mi papá: hijo, sé que te fallé. Pero somos tu familia. No nos dejes así. Escucharlos me removió algo por dentro, no lo voy a negar. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Pero cada vez que sentía esa punzada de culpa, recordaba sus caras cuando me echaron, la forma en que mi papá tiró mi ropa a la calle, como mi mamá no dijo nada para defenderme. No, no iba a ceder. No esta vez. Una semana después de mudarme, decidí responderles, pero no para reconciliarme. Quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Los llamé y puse el teléfono en altavoz mientras ordenaba mi departamento. Marcelo, hijo, gracias a Dios que contestas, dijo mi mamá, casi llorando. Necesitamos hablar contigo. No hay nada que hablar, dije, cortante. Ustedes me echaron. Me trataron como basura, a pesar de que yo pagaba todo, y ahora quieren que vuelva como si nada hubiera pasado. Marcelo, por favor, entiéndenos, dijo mi papá, con un tono que intentaba ser conciliador pero que a mí me sonaba falso. Estábamos emocionados por lo del boleto. Nos equivocamos. Pero eres nuestro hijo, no podemos vivir sin ti. ¿Sin mí o sin mi dinero?, pregunté. Silencio al otro lado de la línea. Sabía que había dado en el clavo. Siempre me tuvieron envidia, ¿verdad? Porque trabajaba, porque tenía un sueldo, porque no estaba en la miseria como ustedes. Y encima, me robaban. ¿Creen que no me di cuenta de que el dinero de mi cajita desaparecía? Eso no es cierto, gritó mi mamá, pero su voz temblaba. Mi papá no dijo nada, lo que para mí fue como una confesión. Marcelo, te queremos. No te vayas a creer esas cosas. No me quieren, dije, sintiendo una calma extraña mientras hablaba. Nunca me quisieron. Querían lo que podía darles. Pero se acabó. Paguen sus cuentas, busquen trabajo, hagan lo que tengan que hacer. Yo ya no soy su banco. Colgué antes de que pudieran responder. Apagué el teléfono y me senté en el sofá, mirando las paredes vacías de mi departamento. No sentí culpa, ni tristeza. Sentí alivio. Por primera vez, me puse a mí mismo primero. Un mes después me enteré lo que pasó con mis padres. Tuvieron que irse de la casa, no pudieron pagar el alquiler, ni la luz, ni nada. Ahora están viviendo en una habitación alquilada en una casa compartida, de esas donde viven varias familias. Luis anda trabajando de ayudante en un mercado, cargando cajas, pero no les alcanza. Y Claudia está limpiando casas. Sentí una punzada en el pecho, pero no era tristeza. Era una mezcla de rabia y algo que no podía nombrar del todo. ¿Satisfacción, quizás? No porque quisiera verlos sufrir, sino porque sentía que la vida les estaba dando lo que merecían.
Una tarde, decidí pasar por el viejo barrio. No sé por qué, quizás quería cerrar ese capítulo para siempre. La casa donde viví con mis padres tenía nuevos inquilinos, una familia con niños que jugaban en la entrada. Me quedé mirando desde la calle, recordando los días en que todo parecía normal. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentado en mi departamento, con una mascota durmiendo a mi lado y una taza de café en la mano. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Y eso es más de lo que mis padres alguna vez me dieron. La vida hizo justicia, y yo, al fin, estoy libre. Suscríbete para más historias diarias.